Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es miércoles de la segunda semana de Cuaresma. La primera lectura de hoy viene del profeta Jeremías, capítulo 18, versículos 18 al 20. En aquellos días los enemigos del profeta se dijeron entre sí: vengan, tendamos un lazo a Jeremías, porque no le va a faltar doctrina al sacerdote, consejo al sabio, ni inspiración al profeta. Vengan, ataquémoslo de palabra y no hagamos caso de sus oráculos. Jeremías le dijo entonces a Dios: Señor, atiéndeme, oye lo que dicen mis adversarios. ¿Acaso se paga bien con mal? Porque ellos han cavado una fosa para mí. Recuerda cómo he insistido ante ti, intercediendo en su favor, para apartar de ellos tu cólera. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 30 y el responsorio es: Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame, Señor, de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi amparo. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Oigo las burlas de la gente y todo me da miedo. Se conjuran contra mí y tratan de quitarme la vida. Pero yo, Señor, en ti confío, tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. El Evangelio de hoy viene de Mateos, capítulo 20, versículos 17 al 28. En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo: Ya vamos camino de Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella respondió: concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó: ¿no saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron: sí podemos. Y él les dijo: beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros 10 discípulos se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos.
Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a la reflexión de las lecturas de hoy. Y las lecturas dan un giro interesante. Desde el principio de esta cuaresma hemos venido tocando el tema del arrepentimiento, del llamado a la conversión, de permitir que Dios nos atraiga, que Dios nos ilumine y que Dios nos haga retornar a Él, regresar a Él. Sin embargo, las lecturas de hoy, tanto la primera como el Evangelio de hoy, pues tocan el tema del rechazo, el de la persecución y también del sufrimiento, y particularmente del sufrimiento de los inocentes, tanto de Jeremías como de Jesucristo. Así que aquí quizás para nuestra temporada cuaresmal, quizás la oportunidad de reflexión es sobre el sufrimiento, y particularmente cuando no sabemos cómo entender o simplemente estamos confusos o perplejos por el porqué de las cosas, y por más que pensamos, pues no le encontramos razón o motivo, el porqué del sufrimiento, ¿no? Y aquí la experiencia de Jeremías, como la de Jesús mismo, pues nos recuerdan que Dios nos llama a la fidelidad del reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo, y que la única promesa que Dios hace aún a su Hijo Jesucristo es de que estará con Él y que estará con nosotros. Y Dios nunca ha prometido que nos librará de todo sufrimiento o de rechazos, de persecuciones. Todo lo contrario, la fidelidad al reino, la fidelidad a la verdad, la fidelidad a la justicia, la compasión, tiene consecuencias en un mundo que rechaza estos valores, ¿no? Así que no hemos de sorprendernos el por qué. Aquellos que buscan vivir con dignidad, respeto, que buscan la justicia, que buscan el amor, la hermandad, la solidaridad, de que serán rechazados, serán también perseguidos, ¿no? Y que algunos en la historia, muchos en la historia de la iglesia, pues también han dado sus vidas por el Evangelio, por su fidelidad a Dios y a Cristo. Y este es pues uno de los temas que debe de abrirnos los ojos en torno a qué es lo que estamos diciendo sí cuando le decimos sí a Dios, a Jesucristo. Si estamos dispuestos a vivir con las consecuencias de la vida y del llamado que hemos recibido en Él. Porque es muy tentador pensar de que solamente escogemos lo bueno, lo bonito, la aceptación, el halago de la gente, ¿no? Y no las críticas, no el rechazo y no la persecución a causa del Evangelio, a causa de la justicia, a causa de la verdad, a causa del amor, ¿no? Así que es un buen tema para contemplarlo, para meditarlo durante la cuaresma. Dice la lectura de Jeremías. En aquellos días los enemigos del profeta se dijeron entre sí: vengan, tendamos un lazo a Jeremías, porque no le va a faltar doctrina al sacerdote, consejo al sabio, ni inspiración al profeta. Así que aquí los enemigos de Jeremías, y digamos enemigos de Dios, porque están rechazando el mensaje de Dios, están rechazando el oráculo de Dios por medio de Jeremías, y están persiguiendo al mensajero, y al perseguir al mensajero pues también están rechazando, dándole la espalda a aquel quien lo envió, a Dios mismo, ¿no? Y esta reacción del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pues debe también de provocarnos una pregunta muy interesante para nosotros, ¿no? Cuando somos confrontados por la verdad, cuando somos confrontados por el Evangelio, cuando somos confrontados por la justicia y por el amor mismo que viene y nos cuestiona a cómo estamos viviendo, cómo estamos recibiendo al más vulnerable entre nosotros, qué tan fiel estamos siendo no solamente a los ritos, a los mandamientos, a las normas y leyes, sino también a la justicia, al amor, a la hermandad, a la solidaridad, que es un tema muy común entre los profetas del Antiguo Testamento y que Jesús también se identifica con ellos, que nuestra religiosidad tiene que ir acompañada con
con un sentido de hermandad y solidaridad entre nosotros, ¿no? Como lo dice tanto el evangelista Juan como en la primera carta de Juan, de que amar a Dios no debe ser simplemente algo personal, sino también algo relacional y comunitario con el prójimo, ¿no? De que el amor a Dios, a quien no vemos, se tiene que manifestar en el amor al prójimo, a quien sí vemos, ¿no? Y esto es un tema que resalta constantemente en los profetas del Antiguo Testamento y nuevamente Jesús está plenamente identificado con eso. Y aquí, ante el rechazo que Jeremías está viviendo, y no solamente rechazo de él, sino también persecución, que ahora le están poniendo una trampa, ¿no? Y la reacción de Jeremías es muy interesante porque es una reacción que quizás muchos de nosotros conocemos cuando nos plantamos la pregunta del ¿por qué el bien se paga con mal? ¿Por qué el bueno, las personas dignas, las personas que luchan por el bien, por la justicia, sufren o son perseguidas, ¿no? Y es la lamentación aquí del profeta Jeremías cuando dice: Señor, atiéndeme, oye lo que dicen mis adversarios. ¿Acaso se paga bien con mal? Porque ellos han cavado una fosa para mí. Recuerda cómo he insistido ante ti, intercediendo en tu favor para apartar de ellos tu cólera. Jeremías se ha consagrado a la misión que Dios le ha dado, de ser la portavoz de Dios y también ser el portavoz del pueblo hacia Dios. Y que no solamente ha llevado los oráculos, el mensaje de Dios al pueblo de Israel, sino también ha presentado ante Dios las necesidades y las oraciones del pueblo mismo, ¿no? Y a pesar de esto, Jeremías dice: este pueblo a quien tú me enviaste busca matarme. Me rechaza a mí, al rechazarme a mí, te rechaza a ti, ¿no? Y la pregunta de Jeremías, pues, es una pregunta muy humana. ¿Se paga el bien con el mal? ¿Por qué el inocente sufre? ¿Por qué aquel que lucha por el bien, por la justicia, por la paz, por la hermandad, por qué son los más perseguidos? Son los que más el mundo rechaza, ¿no? Y es una pregunta interesante, y repito, muy humana. Y a veces se la dirigimos a Dios como que si Dios fuera responsable de esto, ¿no? Y quizás esto tiene que ver mucho con la imagen que tengamos de Dios. Si vemos a Dios como simplemente como un proveedor de bien, o un proveedor de milagros, un proveedor un Dios que está ahí para resolver problemas, ¿no? Y si esta es la imagen que tenemos de Dios, pues tarde o temprano vamos a tener dificultades con esta imagen cuando la vida nos presenta sufrimiento, cuando la vida nos pone situaciones difíciles, ¿no? Y nos preguntamos: Señor, ¿por qué permites, no? ¿Por qué aceptas de que esto suceda? Yo creo que la lamentación de Jeremías tiene mucho que puede enseñarnos, ¿no? Porque esta lamentación de Jeremías no simplemente es un quejarse, no es un hacerse la víctima. Lo que es muy diferente cuando una persona se hace la víctima, cuando una persona se empieza a golpear el pecho y decir pobre yo, pobre yo, pobre yo, ¿no? Y cuando vemos esto, pues vemos un cierto victimismo en el cual ese victimismo no está orientado a la voluntad de Dios, ni está centrado en la voluntad de Dios, está centrado en mi sufrimiento, en el por qué la gente no me quiere, el por qué la gente no me acepta, ¿no? Y quizás no tiene nada que ver con la voluntad de Dios, con seguir la voluntad de Dios o ser fiel a la voluntad de Dios. Así que esta lamentación de Jeremías nos puede enseñar lo siguiente, ¿no? Porque cuando venimos y abrimos el corazón ante Dios, nos lamentamos ante Dios y quizás nos quejamos con Dios,
esta forma de orar, esta forma, digamos, de desempacar o desahogarnos, cuando es visto en relación a Dios, cuando es vivido en relación a Dios, como que nos ayuda a desahogarnos. Y este desahogarnos tiene la capacidad de crear espacio para la esperanza. Esto lo digo porque es un proceso que se constantemente en los salmos. Los salmos tienen un ciclo muy interesante. La mayoría de ellos, o muchos de ellos, empiezan lamentándose, empiezan quejándose y aún pidiéndole cuenta a Dios el porqué del sufrimiento, el porqué de la conquista de otros pueblos, el porqué Dios me ha olvidado, el porqué sufro, ¿no? Y ese lamentarse, ese quejarse, como que nos ayuda a bajar a lo más profundo de nuestra experiencia humana. Es como bajar al valle de lágrimas, ¿no? Pero una lamentación, una oración de esta forma en relación a Dios y no simplemente un victimismo, como que desahoga nuestras penas, como que nos ayuda a ventear lo que estamos viviendo y a ponerle a Dios por lo que estamos pasando, ¿no? Y esto hace espacio para la fe, espacio para la esperanza. Repito, esto es muy diferente al hacerse, a cuando uno se hace la víctima, cuando uno se golpea de pecho y dice, pobre yo, pobre yo, pobre yo. Esto no es esto de lo que estoy hablando. Yo creo que lo que Jeremías nos modela es algo que vemos muy común en los salmos, ¿no? Este proceso de que empieza con lamentación, con quejarse, aún con gritarle a Dios. Y después terminan con esperanza, terminan con fe, terminan con confianza en Dios. Lean algunos de los salmos y verán este ciclo, ¿no? De lamentación, queja, desahogo, y después de bajar al valle, digamos, de lágrimas, después empieza a subir otra vez con la esperanza, con la fe y con la confianza en Dios, ¿no? Así que este lamentarse es un proceso sano de poner en manos de Dios, de desahogarnos para poder hacer espacio para la esperanza, para la confianza, para la fe en Dios. Yo creo que esto es algo que Jeremías expresa en su libro. Así que esta lamentación que Jeremías nos presenta, pues es eso, ¿no? Es un desahogo ante el rechazo, ante la persecución del mismo pueblo a quien Dios lo ha mandado, ¿no? Pero a últimas, Jeremías, después de lamentarse, después de abrir su corazón ante lo que está viviendo, siempre regresa a la esperanza y a la confianza en aquel que lo ha enviado. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Mateos, y estamos hacia el fin del Evangelio de Mateos, y aquí Jesús por tercera vez les anuncia su ya próxima pasión, muerte y resurrección. Y la forma en que el evangelista Mateo ha organizado esta escena yo la encuentro muy interesante, ¿no? Ya Jesús les ha anunciado ya 2 veces antes lo que él tiene que vivir, ¿no? De que será rechazado, de que será condenado, será entregado a los paganos, y por paganos entendemos al Imperio Romano, puesto que la comunidad judía no tenía pena de muerte. Por eso los enemigos de Jesús dentro de la comunidad judía lo tienen que entregar al Imperio Romano para que lo condene a muerte, porque ellos no tienen la pena de muerte. Y que después resucitará al tercer día, ¿no? Y lo interesante en cómo el evangelista Mateo organiza este material es de que lo que le sigue a este anuncio de su pasión, muerte y resurrección es algo totalmente diferente, como si los discípulos junto con la mamá de los hijos de Zebedeo como que no quieren pensar
en lo que Jesús les ha dicho. Como que están evitando totalmente el problema de lo que Jesús les está diciendo, porque aún tienen una idea muy equivocada acerca de el reino de Dios que Jesús viene promoviendo y que se está inaugurando en él, ¿no? Ellos aún tienen una idea del reino de Dios al estilo como del mundo, ¿no? Y por eso la madre después interviene por sus hijos para que sus hijos puedan quedar bien plantados, con un buen hueso, con una buena posición en ese reino cuando ya se establezca. Y Jesús, como buen maestro, pues toma toda oportunidad para enseñar y para profundizar en el tema. Aquí utiliza el mal entendimiento de sus discípulos en torno al reino para dar una enseñanza acerca de lo que significa tener posición dentro de este reino, que esta posición es el servicio, el llamado a cualquier posición de liderazgo dentro de este reino es el llamado al servicio. Es algo que también lo leímos en el Evangelio de ayer y que ahora aquí ya Jesús lo hace más explícito, precisamente porque sus discípulos, aquí manifestado por la madre de los hijos de Zebedeo, simplemente aún todavía no han entendido el reino de Dios como Jesús lo entiende y aún buscan privilegios. Aún buscan posesiones de influencia, de poder, y Jesús dice, no es esto. Dice el Evangelio de hoy. En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó aparte a los 12 y les dijo. Así que podemos imaginar de que detrás de Jesús, ya acercándose a Jerusalén, van los 12 junto con otras gentes, y Jesús los llama aparte para por tercera vez anunciarles su pasión, muerte y resurrección. Dice, ya vamos camino de Jerusalén y el Hijo del Hombre, un título que Jesús se aplica a sí mismo, es un título impresionante, un título que solamente lo encontramos en un par de libros del Antiguo Testamento, en Ezequiel y Daniel, ¿no? Y es interesante cómo Jesús escoge este título que refleja más su humanidad que su divinidad, ¿no? Dice, el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos. Aquí esto de entregar a los paganos es lo que les mencioné antes. La comunidad judía no tenía pena de muerte, así que si querían matar a Jesús, lo tenían que entregar por fuerza al Imperio Romano para que lo mataran. Y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten, lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Así que Jesús les anuncia por tercera y última vez su pasión, muerte y resurrección. Y ahora se le presenta la madre de Zebedeo, la esposa de Zebedeo, que junto con sus 2 hijos, a Juan y Santiago, vienen a pedirle un favor a Jesús. Solamente en el Evangelio de Mateo tenemos a la madre que intercede por sus hijos. En Marcos son los 2 hermanos que se acercan a Jesús y le hacen esta petición. Pero en el Evangelio de Mateo es la madre la que hace esto. ¿Por qué? No sabemos. Marcos nos presenta a unos discípulos que más confusos, y el evangelista Marcos quizás más decepcionados por la forma en que responden a Jesús. Y quizás Mateo, aquí para suavizar un poco la noción más dura que Marcos tiene de los discípulos, aquí en vez de que los discípulos sean los que vengan a Jesús y con esta petición pues ponen a la madre a que lo hace por ellos. Entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo junto con ellos y se postró para hacerle una petición, ¿no? Así que lo que ahora viene es una desconexión impresionante, ¿no? Jesús les ha anunciado
su pasión, muerte y resurrección. Y en previas ocasiones los discípulos han tenido una reacción fuerte porque no entienden y piensan de que no debe sucederle eso, ¿no? Y aún Jesús a Pedro mismo, Pedro que trató de persuadir a Jesús de que no debe de ser así, no puede pasarte esto, no puedes ser arrestado, no puedes morir, ¿no? Y Jesús se dirige a Pedro y le dice, quítate de aquí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres, ¿no? Pues igualmente aquí, en esta tercera anunciación de su pasión, muerte y resurrección, quizás ya los discípulos quizás no quieren ni siquiera pensar en lo que Jesús les acaba de hacer, y cómo el evangelista Mateo pone este material, estas dos escenas de la anunciación y la petición de la madre, como un evitar totalmente de las palabras y del anuncio que Jesús les acaba de dar. Así que la madre le dice a Jesús, concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Por una parte, yo creo que podemos comprender muy bien el por qué la madre hace esto por sus hijos. ¿Qué madre no quiere lo mejor para sus hijos? ¿Qué madre no quiere crear las mejores situaciones para el futuro de sus hijos e hijas, ¿no? Y aquí esta madre de los hijos de Zebedeo pues está haciendo eso, quiere asegurarse que cuando el reino de Dios se establezca y Jesús reine, de que sus hijos tengan un buen puesto, estén bien en este nuevo reino, para que no sufran, para que no tengan necesidades, para que tengan lo mejor. Repito, ¿qué madre no quiere eso para sus hijos e hijas, no? Pero a la misma vez esta petición de la madre de los hijos de Zebedeo, pues nos revela la mala interpretación, la terrible noción que ellos tienen del reino de Dios. Se lo asemejan a un reino según el mundo, con privilegios, con posiciones de influencia, ¿no? Y Jesús tomará esta oportunidad para recordarles, para enseñarles otra vez que ser parte del reino es estar al servicio del reino en el prójimo, y que toda posición de liderazgo tiene que estar al servicio del reino y no para nuestros propios intereses o buscando el privilegio o el halago de la gente, ¿no? Es al servicio al cual somos llamados. Sea cual sea tu llamado dentro del reino de Dios, sea cual sea tu posición, ¿no? Es al servicio. Y tristemente, cuando no entendemos esto, pues simplemente vamos buscando lo nuestro, vamos buscando nuestros intereses, vamos buscando la aceptación, el halago, los aplausos de la gente, ¿no? Y esto no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con el reino que se nos ofrece en Jesucristo. Así que cuando no entendemos la visión del reino tal y como Jesús la entiende, pues vamos a distorsionar y vamos a utilizar la religión quizás para nuestros propios intereses, para nuestras propias ganancias, para acrecentar mi imagen, ¿no? Y por más bonito que hablemos, por más que la gente nos aplauda, pues quizás esto no va a tener nada que ver con el reino que Dios inaugura en Jesucristo. Jesús responde a la petición de la madre. ¿No saben ustedes lo que piden? ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Y les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Así que es obvio que los discípulos no tienen todavía una noción clara del reino tal y como Jesús lo entiende, tal y como Jesús se identifica con este reino que Dios está inaugurando en él. Y después la reacción de los discípulos, los otros 10,
se sienten indignados porque quizás también estaban pensando igual que los otros dos, ¿no? ¿Qué hueso nos va a tocar? ¿Qué privilegios vamos a tener? ¿Qué posiciones de influencia vamos a tener, ¿no? Y Jesús toma esta oportunidad para enseñarles que el llamado al reino es el llamado al servicio. Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Servicio. El que quiera ser primero, que sea su esclavo, sea siervo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir nuevamente. Servicio. Escasamente en 2 versos menciona la palabra servicio 4 o 5 veces, ¿no? Sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Así que Jesús mismo esta enseñanza la va a modelar en su propia entrega de sí mismo. Y Jesús no se entrega porque Dios se lo exige. La entrega de Jesús, la pasión de Jesús, la muerte de Jesús, no es porque Dios exigía la muerte de Jesús. La pasión, muerte de Jesús es consecuencia de la fidelidad a la voluntad de Dios, porque el mundo rechaza los valores del reino, porque el mundo rechaza la justicia, el amor, la compasión, la misericordia. Así que no nos hemos de sorprender el por qué el bien es pagado por mal. Porque si el mundo rechaza estos valores, si el mundo rechaza la justicia, el amor, la misericordia y compasión, pues ¿qué hemos de esperar, no? Y si nuestro Señor y nuestro Maestro pues nos modela lo que significa ser ciudadano de este reino, hijos e hijas amados de Dios, pues entonces ¿qué hemos de esperar nosotros, no? Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.